Ecuador es el segundo país de Latinoamérica con mayor número de embarazos de niñas y adolescentes. 7 niñas menores de 14 años dan a luz cada día en el país. Durante años, la violencia sexual en contra de niñas, adolescentes y mujeres ha sido un secreto a voces que ha permanecido impune. Colectivos de mujeres y el movimiento de derechos sexuales y reproductivos en Ecuador han trabajado arduamente por lograr la despenalización del aborto en caso de violación, uniéndose en diversas estrategias. Han incidido con argumentos y evidencia científica en la Asamblea Nacional y motivaron el debate para la reforma al COIP en 2019. Se sumaron nuevas y diversas voces de la sociedad a favor de la despenalización del aborto. Las mujeres se organizaron en redes sociales y como voceras públicas, lo que amplió el debate en la sociedad. Por primera vez en otras ciudades, grupos locales de mujeres se activaron con diversas acciones. Las organizaciones también enfocaron su trabajo en la Corte Constitucional, donde presentaron 6 demandas al artículo 150, numeral 2 del Código Penal. En abril de 2021, la Corte declaró inconstitucional el artículo que penalizaba el aborto por violación, excepto en mujeres con discapacidad mental. De esta manera se hace posible que todas las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual puedan acceder a un aborto. Ahora es legal. Esta decisión es de inmediata aplicación y hasta finales de 2021 la Asamblea Nacional deberá desarrollar una ley para implementar el acceso. Este cambio legal es un logro histórico para las organizaciones ecuatorianas, cuyo trabajo de años además ha significado un incremento en el respaldo de la ciudadanía a las decisiones de las mujeres sobre sus cuerpos. Todas las instituciones del Estado ecuatoriano deben garantizar el derecho y acceso a esta nueva causal de aborto legal. Tú también puedes hacer algo. Únete a las organizaciones que trabajan en el tema. Súmate a las movilizaciones, habla con tus autoridades, comparte este video y otros materiales a tus contactos y en redes sociales. Lleva tu pañuelo verde. El derecho a decidir es una lucha que sigue. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Recién hemos visto un video reconociendo las estrategias de incidencia en Ecuador, resultando en la despenalización del aborto por violación, un logro histórico para el país. Es producido por la cineasta María Fernanda Restrepo con la productora a escala Gris. Yo me llamo Heather Zayet, directora regional de programas de Planned Parenthood Global. Por más de medio siglo, Planned Parenthood Global se ha asociado a valientes líderes locales en África y América Latina para impulsar y hacer avanzar el movimiento por la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Trabajamos para ampliar el acceso a la salud sexual y reproductiva como un derecho humano, incluyendo la interrupción legal y seguro del embarazo, a través de alianzas con organizaciones locales en los países donde trabajamos. Estamos del lado de las personas, organizaciones y líderes audaces. Respaldamos las voces y tecnologías nuevas. Respaldamos la innovación y las ideas grandes. Estamos del lado de la valentía. Por eso nos complace hacer un recuento por las victorias y los avances liderados por el movimiento valiente que logró la despenalización del aborto por violación en Ecuador el pasado mes de abril. Para guiar esta conversación, quiero presentarles a nuestra moderadora de hoy, Desiree Yepes. Ella es periodista y verificadora de datos de Radio Ambulante Estudios. Es ex becaria del International Center for Journalists, de la Sociedad Interamericana de Prensa, agencia pública, y de la World Association of Newspapers and News Publishers. Ha publicado en medios en Ecuador, Brasil, Chile, España y los Estados Unidos y es ganadora del premio Jorge Mantilla 2020 en la categoría de opinión. La corporación alemana, a través de su programa Previ Mujer, la escogió como una de las mujeres para el calendario 2020 que reconoce a quienes desempeñan papeles importantes en pro de los derechos de la mujer, las minorías y la igualdad. Es cofundadora de la plataforma Silenciadas, que visibiliza los femicidios ocurridos en Ecuador durante la pandemia por coronavirus. Entonces, Desiree,
Este espacio es todo tuyo. Bienvenida y muchas gracias. Heather, muchísimas gracias por la presentación. Quería pedirles la posibilidad de activar el video, por favor. Ahí sí estamos. Bueno, bienvenidos todos quienes se están sumando a este espacio de conversación, de aprendizaje, de intercambio. De nuevo, Heather, y a las organizadoras de Planned Parenthood Global, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí, de compartir con nuestras panelistas. Yo soy Desiree Yepes, soy periodista ecuatoriana y para mí es un gusto poder compartir esta conversación. Es ley, una mirada a las victorias que hicieron posible la despenalización del aborto por violación en Ecuador. Hoy, junto a Paulina Ponce de Planned Parenthood Global, Virginia Gómez de la Torre de Fundación Desafío, Ana Cristina Vera de Surcuna, Susana Chávez de Clacay y la politóloga Grace Jaramillo, repasaremos las victorias del movimiento de derechos sexuales y reproductivos de América Latina y sobre todo la experiencia exitosa de despenalización del aborto en casos de violación en Ecuador. Además, vamos a presentar oficialmente un documento que sistematiza este hito y delinearemos los logros y los retos para avanzar en el acceso al aborto legal y seguro en la región, en Latinoamérica. Para empezar, es importante recordar que durante los últimos 5 años, Ecuador atravesó una experiencia que marcó su historia. El país abrió un debate político y público sobre la necesidad de transformar la legislación para despenalizar el aborto en casos de violación y otras causales en el contexto de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Después de años de movilización, de discusión y de reflexión, el 28 de abril de 2021, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el artículo 150, numeral 2 del Código Penal. Es de ese artículo que penalizaba el aborto por violación, excepto en mujeres con discapacidad mental. Esto abrió la posibilidad a que todas las mujeres y las niñas sobrevivientes de violencia sexual en Ecuador podamos acceder libremente a un aborto si es que así lo decidimos. Sin duda, este logro responde al trabajo coordinado de organizaciones de la sociedad civil, a los activismos feministas y medios de comunicación que tienen un compromiso con el levantamiento de evidencias, con el diseño de estrategias de incidencia, vocerías y campañas mediáticas. En esa línea, como ya lo habíamos mencionado y como Heather bien señaló al inicio de este espacio, Planned Parenthood Global acompañó esta lucha activamente desde distintas áreas. Por eso hoy contamos con la presencia de Paulina Ponce, oficial de programas de la organización, para profundizar en los desafíos de ese acompañamiento. Paulina, bienvenida, si puedes prender tu cámara y vamos a empezar a conversar un ratito. Muchísimas gracias, Paulina. Bienvenida. Muchas gracias, Desiree. Buenas tardes y saludos a todas las colegas invitadas y a quienes también se están uniendo a través de la transmisión. Soy Paulina Ponce, oficial de programas de Planned Parenthood Global, y es un gusto muy grande para mí compartir esta conversación. Muchísimas gracias de nuevo. Solo déjame aterrizar un poquito en qué vamos a enmarcar el inicio de esta conversación. Como ya lo veníamos mencionando, la organización ha sistematizado el paso a paso de estos últimos 5 años en este documento, es ley, este documento que estamos presentando hoy de manera oficial. Paulina, cuéntanos, ¿por qué es importante generar memoria alrededor de este logro? Buenas tardes, Desiree. Bueno, quisiera contarles que esta iniciativa de sistematización apoyada por Planned Parenthood Global inició su trabajo a mediados del 2020. Esta elaboración estuvo a cargo de una consultora especializada, a quien también agradecemos mucho por su trabajo. Esta publicación es parte de nuestra asistencia técnica y recoge los hitos de la experiencia de la incidencia y también explica numerosas pequeñas y grandes victorias del movimiento en Ecuador que llevó a la despenalización del aborto en casos de violación. Planned Parenthood Global ha tenido en este sentido y tiene el gran privilegio de acompañar y apoyar a las valientes organizaciones ecuatorianas que han liderado este proceso. La memoria es importante, Desiree, para muchas cosas. En primer lugar, la memoria tiene un impacto simbólico en la construcción de la historia y es muy importante cuando son las voces de las propias protagonistas que pueden contar estas historias. Esta sistematización recogió
25 entrevistas a profundidad de varias personas que estuvieron como directamente participando en este proceso. Entonces, tiene como una relevancia en este sentido. También permite la posibilidad de influir en la cultura local, en la cultura global. Pensamos que este tipo de documentos también contribuyen a la transformación de patrones socioculturales y también es una forma de documentar la experiencia para que pueda servir para otros momentos y otros procesos similares. Entonces, en este sentido, recuperar este proceso es fundamental como parte de la memoria de los procesos sociales, de los movimientos sociales y en este caso del movimiento de mujeres, del movimiento feminista y del movimiento de derechos sexuales y reproductivos. Como bien lo señalado, son varios los momentos que marcan tanto victorias como situaciones un poco más complejas para finalmente conseguir este hito que se dio justamente este año. Y uno de esos momentos clave se da en septiembre de 2019, cuando el movimiento feminista, cuando las organizaciones de la sociedad civil, cuando esta lucha finalmente llega hasta la Asamblea y se estuvo a 5 votos de que sean los propios legisladores quienes se encarguen de despenalizar el aborto. Sin embargo, como ya lo mencioné, no se logró en esa instancia. ¿Qué vino después en el proceso de incidencia para que se pueda dar lo que vivimos ahora en abril? Bueno, yo quisiera recuperarlo del año 2019. Justamente en el 2020 se inicia la sistematización de lo que había pasado en 2018 y 2019 en el contexto del debate para las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Lo que esta sistematización recogía era como todas las acciones de las organizaciones para contribuir a este debate. La intención era recuperar una mirada positiva de los logros de este proceso. En ese momento todavía no se había logrado esta transformación de la ley, sin embargo, habían sucedido cosas inéditas, como que gracias al trabajo de las organizaciones y a su esfuerzo de llevar información y contenido hacia la Asamblea Nacional, esta a la final pudo sumar 65 voluntades a favor de cambiar la ley. Entonces, ese en sí mismo era un hito súper importante, pese a que en ese momento no se había logrado cambiar la ley. Y lo otro es que también podría decir como la historia de cómo una pérdida, entre comillas, puede transformarse en un logro. La decisión de la Asamblea del 2019 no fue el punto final de esta historia, ni fue la última palabra, y las organizaciones lo que hicieron fue buscar caminos y otras posibilidades para lograr la transformación de esta ley. Por eso, en 2019, aunque todavía cuando estaba en debate en la Asamblea la discusión de la transformación de la ley, las organizaciones ya habían identificado a la Corte Constitucional como un nuevo escenario donde llevar evidencia, donde llevar contenidos e información. Y bueno, este fue el espacio donde precisamente se activaron nuevas acciones. La sistematización tuvo que irse transformando en el camino y tuvo que ir acompañando estos diferentes momentos y estos cambios, digamos, y lo que hizo la sistematización fue documentar todos estos pasos y todos estos logros que decimos, estas victorias intermedias que llevaron hasta la decisión final de la Corte en abril de 2021. Paulina, quiero justamente agarrarme de esta frase que me parece muy poderosa que tú acabas de mencionar, que el documento es ley, recoge justamente la historia de una pérdida que se transforma en un logro. En esa misma línea, entonces, quienes accedan a esta sistematización, quienes revisen este documento, ¿qué van a encontrar? Bueno, la sistematización contiene varias cosas, contiene una descripción como de las acciones, de los caminos, también contiene una recuperación de los logros, pero también hace una reflexión alrededor de las lecciones aprendidas. Entonces se va a encontrar en el documento toda esta información. La sistematización también es como una evidencia de todo este trabajo incansable de las organizaciones que por muchos años trabajaron para conseguir esta victoria. Y también, gracias a este trabajo, el movimiento de derechos sexuales y reproductivos ha crecido. Las organizaciones de mujeres también, es importante decirlo, trabajaron para poner sobre la mesa de discusión los impactos de la violencia sexual y la maternidad forzada. En ese sentido, por ejemplo, la situación de las niñas fue central para entender
la dimensión de esta problemática y también nos llevó a reflexionar profundamente sobre la necesidad de que las leyes sean justas, de que las leyes atiendan a la realidad de las mujeres. Van a poder encontrar ustedes todos estos debates, estos argumentos en el documento. Y también una reflexión que más allá del cambio legal, durante todo este tiempo, las organizaciones lograron que los medios de comunicación, las redes sociales y en general la discusión pública precisamente se conduzca hacia lo que llamamos la despenalización social del acceso al aborto, porque esta discusión en este contexto como trajo muchísima información, hizo posible que esta sea una discusión más respetuosa, más informada e incorporando diferentes aristas como la justicia, la salud pública para entenderlo. Una vez que sabemos qué contiene este documento, finalmente, en tus palabras, ¿cómo explicarías a quiénes está dirigida esta sistematización y sobre todo cómo usar este documento, cómo usar esta información tan minuciosa, tan precisa y sobre todo este registro de memoria que estamos dejando ahí? Bueno, quisiera deciré que esta sistematización contiene varios productos, digamos, este documento escrito que se está presentando hoy, pero también hay algunos productos audiovisuales y también un estudio de medios que analiza cómo los medios, 4 medios escritos abordaron la discusión de la despenalización de aborto en casos de violación en su tratamiento informativo. Entonces, eso es un material que estará próximamente listo. Entonces, es una sistematización, un ejercicio de sistematización que ha tenido como varias aristas. Pensamos que esto puede ser de utilidad para las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, para activistas, para voceras y para otras personas que están desarrollando acciones de incidencia, sea en Ecuador, pero también en la región. Esta sistematización cuenta la historia específicamente de acciones de incidencia en el marco de una reforma legislativa y también de el análisis de lo que sucedió en Corte Constitucional. Entonces, es específica para estos escenarios y también habla de cómo algunos caminos posibles para lograr estos cambios legales y sociales. Creemos que también esto hará posible acercar la experiencia ecuatoriana a la región para contextos similares, ¿no? De países similares en la región. Yo quisiera decir con esto, agradecer muchísimo como parte de nuestro trabajo de más de 50 años colaborando con una diversidad de contrapartes comprometidas con el acceso a la salud sexual reproductiva y al aborto seguro. Para Planned Parenthood Global es un honor ofrecer esta publicación a la comunidad de defensoras de derechos sexuales y reproductivos en la región para seguir empujando esos cambios estructurales que aseguren que todas las personas puedan decidir autónomamente sobre sus cuerpos y sobre sus futuros. Gracias a ti por tu aporte, por tu valiosa explicación. Y sobre todo recordarles a quienes están sumando que también nos pueden encontrar en Twitter, se está transmitiendo en vivo esta conversación. Y les recordamos que estamos presentando oficialmente Es Ley, un documento apoyado por Planned Parenthood Global que sistematiza el proceso de incidencia en las organizaciones ecuatorianas para lograr la despenalización del aborto por violación en el Ecuador. Como lo mencionaba Paulina Ponce hace unos minutos, uno de los puntos clave dentro de este proceso de incidencia tiene que ver justamente con las vocerías y con el valor de la voz de quienes protagonizaron esta lucha que lleva muchísimos años. Es por eso que hoy, para conocer de primera mano cómo se dio ese trabajo articulado, tenemos a justamente las protagonistas de esa lucha. Vamos a dar la bienvenida a nuestras panelistas. A todas, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Esta tarde nos acompaña Virginia Gómez de la Torre. Ella es médica feminista y experta con más de 35 años de experiencia en género, salud sexual reproductiva y derechos humanos de las mujeres y las niñas. Es coautora de la investigación Vidas Robadas, que describe los impactos de las niñas violadas y embarazadas desde su palabra y la respuesta del sistema de salud desde sus testimonios. Virginia es la directora de Fundación Desafío y cofundadora de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. Virginia, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Desiree, y buenas tardes a todos, todas y todes quienes están presentes en este espacio, en este momento.
Volvemos ahora mismo en un segundito con usted, Virginia. Vamos a dar la bienvenida a Ana Cristina Vera. Ella es directora ejecutiva de la organización feminista Surcuna. Es socióloga y abogada feminista. Es magistra en ciencias sociales con énfasis en comunicación y opinión pública. También es experta en derechos sexuales y derechos reproductivos y activista por los derechos de las mujeres desde hace más de 15 años. Ana Cristina, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Desiree, muchas gracias también por este espacio. Súper contenta de estar aquí y de poder compartir estas reflexiones con todas ustedes. Bienvenida. Damos también la bienvenida a Grace Jaramillo. Ella es profesora e investigadora en el Women Health Research Institute de Canadá. Es doctora en estudios políticos de la Universidad de Queen's. Actualmente es becaria de investigación postdoctoral y profesora del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de British Columbia. Tiene una amplia experiencia en América Latina luego de una década de docencia e investigación en la Flaxo, donde fue presidenta del Departamento de Relaciones Internacionales. Además, ha sido nominada 2 veces como una de las 20 jóvenes pensadoras feministas. Se ha desempeñado en la junta directiva de diversas ONGs en Ecuador y en 2005 ganó el premio del Consejo Nacional de la Mujer por sus contribuciones en la lucha por los derechos de las mujeres. Grace, bienvenida, qué honor contar contigo. Gracias, Desiree. Y vamos a dar la bienvenida también a Susana Chávez. Ella es licenciada en obstetricia, maestra en salud pública, con entrenamiento en políticas públicas en salud, consultora en salud sexual y reproductiva, violencia basada en género, derechos humanos e interculturalidad. Susana es fundadora de PromSex y secretaria ejecutiva del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Seguro. Susana, bienvenida, muchas gracias por conectarte. Muchas gracias, Desiree, por la bienvenida. Un placer compartir esta mesa y soy del Consorcio Internacional contra el Aborto Inseguro. Luchamos contra el aborto inseguro. Muchas gracias, Susana, por la precisión. Y arrancamos esta conversación con Virginia, si es que puede encender su cámara y su micrófono. Ya estamos con Virginia. Como les mencionaba, para arrancar esta conversación, es preciso mencionar que la legislación alrededor del aborto en un país como Ecuador responde a una realidad en donde anualmente miles de niñas y adolescentes se convierten forzosamente en madres producto de la violencia sexual sistemática, violencia que en muchos de los casos se produce en su núcleo más íntimo, que es la familia. En ese contexto, Virginia, arranquemos nuestra conversación entendiendo cómo se logró incidir en la voluntad política, esa voluntad que se negó tantas veces para legislar de forma más justa con las mujeres, las niñas y nuestros cuerpos. Bueno, primeramente decir que el tema de voluntad política es algo que ya no nos gusta, que esa voluntad política debe convertirse en responsabilidad política, porque realmente estamos a merced de la subjetividad de las tomadores de decisiones que a título de voluntad política pues hacen y vulneran los derechos de las mujeres y las niñas en el país. Entonces, yo quisiera como plantear que no hablemos de voluntad política, sino de responsabilidad política, porque eso es a lo que se les ha encargado a quienes legislan de acuerdo al voto que les hemos dado. En este marco yo quisiera decir que una de las cosas fundamentales es nuevamente decir que es parte de un proceso, es parte de la historia del movimiento de mujeres, es parte de esos pequeños aportes, medianos aportes, grandes aportes que el movimiento de mujeres en el Ecuador ha hecho desde hace muchos años, desde que la anticoncepción de emergencia apareció acá. Empezamos a hablar de aborto desde que quisieron quitarnos el aborto terapéutico en el 2008, cuando la Constitución se hizo, cuando volvieron a intentarlo en el 2014, pero en ese proceso, pues, nos fuimos haciendo más fuertes, la negativa, la insistencia hizo que nos volvamos más fuertes, aprendamos más, logremos trabajar en recuperar la evidencia sobre la gravedad del problema, porque eso fue un punto muy importante en entender que para enfrentar este monstruo tan grande que es el conservadurismo y el movimiento antiderechos había que demostrarles con evidencia
técnica, evidencia médica, evidencia científica en el tema de los impactos que produce la violación y el embarazo. Lo otro era poner en evidencia algo que es tan obvio, pero que resultaba tan invisible y que a veces hasta ahora resulta medio invisible, como es el impacto que tiene una violación y un embarazo en una niña. Yo creo que la investigación Vidas Robadas fue una de las propuestas que Pepe Global hizo al movimiento de mujeres acá, y que le puso al país a pensar en lo atroz y en lo extremo que significaba que las niñas sean violadas. Creo que fue la primera vez que se enteraron de que en el país miles de niñas eran violadas y embarazadas cada año y que eso afectaba integralmente su salud. Entonces yo creo que el haber cambiado y puesto en la estrategia política, mediática, el tema de las niñas, fue un hito fundamental para que se muevan conciencias, se muevan subjetividades. Lo otro fue el tema de la judicialización, ¿no? O sea, un punto clave que aprendimos es que había que tener estos puntos que movían, digamos, las conciencias, y un punto de esos fue la judicialización y el encarcelamiento de mujeres por abortar. Y claro, en ese marco también abortan las mujeres violadas que interrumpían sus embarazos, finalizaban sus embarazos. Y ahí en ese grupo habían niñas pequeñitas que habían de entre 11, 12, 13 años, que habían finalizado sus embarazos y que eran denunciadas por el sistema de salud. Entonces esas cosas, esas realidades, esas gráficas tan dolorosas hicieron posible movilizar conciencias. Y bueno, yo creo que las negaciones consecutivas fortalecieron, vuelvo y repito, el movimiento de mujeres, aportaron a que al final seamos más inteligentes, como decía alguien alguna vez, cada vez uno aprende más, y pues pusimos la demanda de inconstitucionalidad, la de incumplimiento. Varias organizaciones pusieron más demandas, hubieron apoyos de Amicus Curiae a nivel internacional. Yo creo que en este punto es muy importante resaltar cómo la sabiduría del movimiento internacional, de CLACAI, por ejemplo, con todos los conocimientos que nos ha dado y nos ha proporcionado, también son parte de este logro, ¿no? Porque estos logros nunca son de una sola organización, estos logros son colectivos, son de articulados. Pueden no estar articulados, Uh-huh. a veces no están articulados. Yo creo que un punto fundamental en este logro es que básicamente hay momentos en donde no estamos articuladas, pero estamos conectadas, que no creo que es lo mismo, pero estamos caminando para hacia un mismo fin. Yo creo que en este punto es muy importante decir que las mujeres dijimos un rato basta, y la Corte escuchó, ¿no? La Corte escuchó y también dijo basta, ¿no? Y planteó la despenalización por violación a través de la sentencia del 28 de abril. Virginia, usted ha señalado tres aspectos clave en esta lucha que tienen que ver justamente con recuperar la evidencia de lo que se vive diariamente en este país, con visibilizar los impactos de esa violencia en la vida de las niñas y de las mujeres, y finalmente con exponer estas realidades que al final del día incidieron en la movilización de conciencias. En esa línea, ¿cuáles son los desafíos ahora mismo a corto plazo después del fallo de abril de 2021? A corto plazo, que tiene que ver con el largo plazo, porque de este corto plazo va a depender el largo plazo en relación al acceso a este derecho que ahora las mujeres ecuatorianas tienen, es construir una ley que realmente represente, contenga en su articulado todo lo que necesitan las mujeres, niñas, adolescentes violadas y las personas con posibilidad de gestar o personas gestantes, y que necesitan, ¿no?, para poder acceder a los servicios de salud, a una prestación que ahora se convierte en una prestación de salud pública, gratuita, legal en el sistema de salud, que ya es posible acceder a ella incluso sin regulación, pero que tiene que ser una ley que sea expedita, no una ley que plantee, por ejemplo,
peticiones ni días, una ley que ojalá no tenga plazos. Eso estamos luchando y estamos posicionando que sea una ley sin plazos, que sea una ley que regule la objeción de conciencia para que el gremio médico pueda tener con claridad cuál es la cancha que le está poniendo el Estado, siendo el Estado el primer garante de poner en los servicios de salud personas no objetoras, por ejemplo. Yo creo que en este punto es súper importante posicionar que el Estado es el primer responsable de garantizar que no haya objetores en el sistema de salud. Pero lo otro es que el gremio de la salud tiene que tener con claridad cuáles son sus límites, cuáles son los límites de la objeción de conciencia para que no haya sorpresas del momento que puedan tener algún escenario de sanción. Porque probablemente si es que no hay una claridad en los límites de la objeción de conciencia, pueden haber sorpresas y eso no queremos. O sea, lo que sí querríamos es que salga una ley con la anuencia, con la posibilidad de que el gremio de la salud, en donde están los médicos, las obstetrices que van a hacer el procedimiento, pues tengan la claridad suficiente para saber a qué atenerse y que no haya sorpresas. Queremos una ley sin trampas, queremos una ley que permita ejercer el derecho a interrumpir un embarazo, no porque el movimiento de mujeres o no porque queremos que las mujeres aborten, porque eso es algo que hay que tener claro. O sea, esta es una ley que garantiza un derecho para decidir si se finaliza o no. Pero realmente lo que queremos es que no nos violen. Lo que queremos es que no violen a las mujeres, que no las embaracen producto de una relación sexual violenta sin consentimiento que se llama violación y que es un crimen. Y creo que la ley también debe contener todo lo que significa reparación integral, acompañamiento social, psicológico, porque no es cuestión de que queremos que las mujeres vayan y aborten, lo que queremos es reparación integral, que es un derecho en el marco jurídico, tanto nacional como internacional. De acuerdo, Virginia, para concluir y aprovechando justamente que usted de hecho menciona la ley, me gustaría saber cómo avanza ahora mismo ese proceso de debate al interior de la Asamblea y qué tan viable o factible han visto ustedes que al final del día esta legislación cumpla con las características que usted ya nos señaló. La ley está en Asamblea, yo creo que el proceso se está cumpliendo. Me parece que la Defensoría del Pueblo hizo su trabajo, elaboró una propuesta que es una buena propuesta. Tiene vacíos que hay que solventar ahora que la ley ha llegado a la Asamblea, a la Comisión de Justicia. La Comisión de Justicia yo creo que está haciendo, bueno, tengo la certeza de que está haciendo un buen trabajo. Ha recibido en comparecencia a muchas de nosotras, ha recibido el apoyo de la cooperación internacional. Precisamente mañana y pasado mañana, esta semana se están haciendo varios eventos en donde se van a recoger diferentes aportes para la construcción de esta ley. Y claro, no, estamos, diría yo, arrancando en un proceso que creo yo es rápido, no se va a demorar. Yo creo que para diciembre esto va a estar listo. Sin embargo, hay desafíos como en todo. O sea, hubiera sido lindo que no nos pongan a construir una ley, creo yo, no sé, pero ya nos pusieron, creo que es bueno tener una ley, porque una ley va a tener todo un marco que el sistema de salud tiene que cumplir. El desafío ahora es que sea buena la ley. Entonces, en ese sentido, pues obviamente los desafíos tienen que ver con la temporalidad, tienen que ver con los requisitos, tienen que ver con la objeción de conciencia. Ahí, esas son las batallas que luego van a dar como resultado, ojalá, ganar y producir una ley que realmente sea adecuada, sea una ley buena para responder a las necesidades y a la diversidad de problemáticas de las niñas, por ejemplo, de las mujeres con discapacidad, de las personas gestantes, que muchas veces por miedo, por sus circunstancias, llegarán al sistema de salud por sobre las 20, 22 semanas. Por ejemplo, ¿sí? El desafío de la objeción de conciencia, pero también hay un desafío fundamental que ojalá esté alguien del Estado escuchando este webinario y que es
el desafío de que cuando pase la ley a manos del presidente, el presidente sepa honrar con su palabra lo que ya dijo en la campaña, que él va a respetar el dictamen de la Constitución. Pero ahora queremos oírle y le decimos de frente que queremos oírle que respete lo producido por la Asamblea, si es que lo producido por la Asamblea realmente cumple con las expectativas del movimiento de mujeres y de las mujeres que necesitan esta ley. O sea, ojalá sea así, ojalá, para eso estamos trabajando, y ojalá que el presidente también honre con su palabra, respetar y siendo colegislador, pues no vaya a vetar una ley que salga bien, una ley que salga adecuada, expedita, sin trampas, y que pueda precisamente lograr que se ejerce ese derecho, ¿no? Eso quisiéramos oír del presidente en el supuesto de que espero que sea así, salga una ley buena por la que estamos trabajando. Muchísimas gracias, Virginia, por su explicación. Estaremos sin dudas vigilantes a lo que se produzca tanto al interior de la Asamblea como después en su camino para entrar en vigencia. Quiero dar ahora justamente la bienvenida a Ana Cristina Vera de Surcuna. Y como ya lo hemos venido comentando y como lo estamos entendiendo, el camino para incluir la causal de despenalización del aborto por violación en el COIP ecuatoriano ha sido arduo, ha sido complejo, todavía no termina. En esa línea, Ana Cristina, ¿cuáles son las lecciones aprendidas después de tantos años de lucha? Bueno, Desiree, primero muchas gracias por el espacio. Yo creo que son muchas las lecciones aprendidas. Creo que la primera es que los logros se van construyendo pasito a pasito. Entonces creo que es súper importante pensar la despenalización del aborto por violación como un primer paso en un camino de seguir luchando y fortaleciendo los derechos humanos de las mujeres y niñas en este país, ¿no? Lo que queremos las mujeres ecuatorianas es despenalización total del aborto, ¿no? Estamos conscientes de que este es un gran, si quieres, primer logro, pero que la lucha continúa. Y a este logro efectivamente nos trajo todo este camino también de múltiples luchas, como ya lo mencionó Virginia, ¿no? La lucha por la anticoncepción oral de emergencia, por la defensa del aborto terapéutico, por la guía de aborto terapéutico, por la ENIPLA, ¿no? Que efectivamente han sido pequeñas luchas que hemos ido ganando y que nos han permitido estar donde estamos. Entonces creería que esa es como la primera lección. La segunda es reconocernos como diversas, ¿no? Y no mirar eso como algo malo, sino como algo realmente fortalecedor de un movimiento, ¿no? Porque nos permite ser más, porque nos permite tener vocerías diversas, porque nos permite efectivamente hablar desde nuestros distintos lugares y nutrirnos de esas distintas experiencias de vida que cada una de nosotras tiene, ¿no? Para efectivamente poder luchar por una ley, por ejemplo, que incluya a todas, ¿no? Por una sentencia que sea lo más amplia posible, ¿no? Creo que eso es importante también en materia de vocería y en materia de logro político, ¿no? Creo que lo otro es que también en esta diversidad tenemos que aprender a hacer acuerdos mínimos para lograr efectivamente que se puedan lograr estos grandes cambios, ¿no? Creo que ha sido importante todo el proceso que se ha logrado, como se ha dicho ya. En este proceso hemos participado muchísimas organizaciones, muchas veces hemos logrado tener coordinaciones a largo plazo, otras veces no. Pero lo que sí hemos tenido es un objetivo común muy claro y la intención de respetarnos mínimamente y de lograr articular lo que se pueda articular para lograr la mejor ley posible, ¿no? Creo que otro de los grandes logros y aprendizajes ha sido la importancia de tener aliados diversos, ¿no? Tanto desde la academia, desde los y las profesionales de la salud, abogados, abogadas, medios de comunicación, que puedan de manera coordinada, si quieres, contribuir a este proceso. En la Corte Constitucional una cosa que funcionó muy bien fue la participación de los amicus curiae, ¿no? Y yo quiero decir que al menos tuvimos 70 amicus curiae, tantos nacionales como internacionales, de distintas personas que quisieron aportar diciéndole a la Corte qué es lo que debía no olvidar en esta sentencia, ¿no? Y creo que eso fue fundamental. Y hubieron amicus muy técnicos, por ejemplo, de genetistas, por ejemplo, de gente especialista en bioética, y hubieron otros que tenían que ver con lo testimonial. La Corte tomó todo esto para tomar esta decisión, ¿no? Y dijo que tienen igual de importancia los testimonios también y las vivencias de las mujeres. Entonces creo que esa es otra de las cosas fundamentales, ¿no? El otro que logro que yo creo que hemos tenido aprendizaje ha sido que efectivamente
quienes tienen que estar en el centro de estos procesos son las mujeres, las niñas, las personas con posibilidad de abortar, ¿no? Y son ellas quienes tienen que ir acompañando y haciendo esta lucha, si quieres, ¿no? De tal forma que esta sea una lucha que efectivamente logre garantizar sus derechos humanos, logre que efectivamente, por ejemplo, la ley que se construya sea una ley de verdad reparadora y justa, una ley para todas, una ley sin exclusiones, una ley que no esté direccionada a determinadas personas y a determinados derechos, sino una ley que no reproduzca privilegios, una ley que efectivamente garantice derechos para todas y todas, pero sobre todo para aquellas de nosotras que están en situaciones de mayor vulnerabilidad. Creo que esa es una gran lección también, ¿no? Aprender a reconocernos en las otras y a poner en el centro justamente a las mujeres, porque cuando hablamos de aborto, quien tiene que estar en el centro son las mujeres, las niñas, las personas con posibilidad de gestar sus voces, sus demandas, sus necesidades, ¿no? Y eso creo que es algo que tenemos que aprender los movimientos de mujeres, somos parte, ¿no? Entonces lo tienen, pero también el Estado y las distintas instituciones. No se trata únicamente, si quieres, de cumplir con mandatos legales o de responder a determinadas cosas, sino de hacerlo desde esta perspectiva de derechos humanos, que coloquen en el centro a los sujetos de protección de derechos, ¿no? De construir leyes que de verdad protejan y garanticen derechos humanos, ¿no? De construir políticas que de verdad protejan y garanticen derechos humanos. Y creo que ese es también, si quieres, un aprendizaje súper importante de lo que debemos de exigir, ¿no? Y yo retomo un poco lo que decía Virginia, creo que eso es fundamental. No hablemos de voluntad política, hablemos de responsabilidad política. Y esa responsabilidad no tiene que ver, si quieres, únicamente con cumplir los mandatos como una sentencia, sino con hacerlo de las maneras adecuadas, tomando en cuenta los estándares, como les dijo la Corte, ¿no? Y además tomando en cuenta la necesidad de que esta ley se construya poniendo en el centro a las mujeres, ¿no? Eso es lo que nos ha enseñado este proceso, la necesidad y la importancia de exigir a cualquier institución estatal que ponga en el centro a las mujeres, de trabajar coordinadamente para conseguir objetivos, de reconocernos como diversas y sacar, si quieres, ventaja desde esa diversidad y lo que implica, y a la vez este reconocimiento de que los derechos se construyen en la lucha de forma progresiva y con el trabajo de todas y con el aporte de todas y todes, ¿no? Justamente para poder ir haciendo realidad estos derechos. Ana Cristina, justamente en esa línea que tiene que ver con la de la responsabilidad política y con los pasos que se vienen, tanto como ya lo habíamos dicho dentro de la Asamblea, como con el Ejecutivo y su rol de colegislador. ¿Cómo ven ustedes estos desafíos que se vienen ahora mismo, los retos que enfrentan ahora mismo para que al final del día esta ley cumpla tanto con su capacidad de garantizarnos derechos en caso de ser víctimas de violencia sexual, pero no únicamente para interrumpir un embarazo, sino también para justa, integral y para que el Estado como tal en algún momento logre garantizar no repetición, que al final del día eso no ocurre, ¿no? Y lo estamos viendo, lo seguimos viendo. Claro, deciré, mira, yo lo primero que creo es que necesitamos mucho más de una ley, ¿no? La ley que norme el proceso de acceso al aborto por violación como un derecho es un pasito justamente que va a dar más dignidad a las mujeres, que va a garantizar que podamos acceder, si quieres, a reparación y que nuestros proyectos de vida sean lo central, que cada una de nosotras pueda decidir qué quiere hacer frente a un embarazo producto de violencia sexual para, si quieres, abonar a su plan y a su proyecto de vida, para construir una vida digna, lo más digna posible para una mujer que ya ha tenido que vivir una experiencia tan terrible como es la violencia sexual, ¿no? Creo que para poder efectivamente lograr que las mujeres y niñas seamos reconocidas, si quieres, en nuestros derechos, creo que es fundamental que todas las políticas públicas apunten justamente a prevenir la violencia sexual, a cambiar los patrones socioculturales discriminatorios y a la vez que efectivamente cuando hablamos de aborto por violación se ponga en el centro a las mujeres y niñas. Hablar de restitución, hablar de reparación no pueden ser solo discursos bonitos, tienen que ser prácticas concretas que se, si quieres, concretan justamente en este documento legal y en la forma en cómo esté construido. Estamos en un país que se dice garante de derechos y justicia,
¿Cómo es posible que en este país se siga preguntando, ¿me entiendes?, cómo hacer para que las mujeres no mientan en situaciones de violencia sexual? Eso es lo que hay que erradicar, y ese es el cuestionamiento para los asambleístas, y ese es el reto. El reto es pensar desde una perspectiva de derechos humanos que ponga en el centro a las mujeres, a las niñas, a sus vivencias, a las sobrevivientes de violencia sexual, que entienda y que tenga una postura empática y basada asumidos, como lo dijo la Corte, desde los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. Y eso es justo lo que no creo que hay que olvidar. El mandato que ha recibido la Asamblea no solamente es trabajar una ley, sino trabajarla en base a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos y al principio pro homine, que tiene que poner en el centro al sujeto de protección de derechos de esta ley, que en este caso somos las mujeres, las niñas, las personas con posibilidad de gestar, víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, que hayamos quedado embarazadas como resultado de la misma. Y eso es justamente lo que exigimos. Creo que al presidente exactamente lo mismo. Todo el mundo tiene que garantizar y resguardar los derechos humanos. Y lo que esperamos es que este Estado responda a la altura del reto que les tocó vivir al elaborar una ley que norme el acceso al aborto por violación, ¿no? Y en ese sentido es súper importante que se piense la forma en que esta ley esté construida para no excluir a nadie, ¿no? Ya lo decía Virginia, o sea, si se ponen plazos, ¿a quién se excluye? A las niñas, que son la población más vulnerable. ¿Es de eso correcto? ¿Es de eso constitucional? ¿Me entiendes? ¿Es de eso respetar los derechos humanos? A las mujeres con discapacidad. Eso sería regresivo, ¿no? Y violaría los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Pues creo que esas son las preguntas que tienen que hacerse asambleístas y el Poder Ejecutivo. ¿Cómo respondo de la mejor manera desde el marco de derechos humanos al reto histórico que me tocó vivir al normar el derecho al acceso al aborto por violación? Y creo que ese es justamente el reto. Y mi segundo reto sería efectivamente cumplir la ley. Deciré, yo creo que ahora con sentencia, y es un reto que comenzamos a tener, no basta con que exista una sentencia o con que exista una ley, se tiene que lograr una implementación adecuada. Y creo que en eso es lo que también tenemos que trabajar, porque Ecuador es magnífico para generar leyes, uno lee las leyes y es esta maravilla que tenemos de marcos jurídicos, pero esas leyes no tienden a volverse realidades en las vidas de las mujeres, niñas y personas con posibilidad de gestar. Creo que ese es el otro reto. ¿Cómo hacemos que la sentencia ahora y la ley en lo posterior sean realmente procesos que generen cambios en la vida de las mujeres, de las niñas y de las personas con posibilidad de gestar y que garanticen este derecho, pero a la vez la reparación, pero a la vez la restitución de las mujeres que han vivido este terrible delito? Muchísimas gracias, Ana Cristina, por tu intervención y por tu explicación. Es importante señalar, Virginia y Ana Cristina han sido sumamente claras en el camino que desde la sociedad civil se ha recorrido para que finalmente en abril pasado se haya podido despenalizar el aborto por violación en Ecuador. Se ha hablado de la necesidad de pasar de hablar de voluntad política a la responsabilidad política que tienen los tomadores de decisiones, los funcionarios de las distintas entidades del Estado en Ecuador. Se ha hablado también de la necesidad de construir una ley justa desde una perspectiva de derechos humanos incluyente que parta justamente de la necesidad de responder a la reparación, la posibilidad de la reparación y de la restitución de los derechos de sus víctimas. Y no menos importante, me parece sumamente relevante lo que mencionó Ana Cristina, que tiene que ver con que sean las niñas, los adolescentes, las mujeres, quienes deben y lideren esta lucha que se espera a futuro pueda finalmente derivar en la aprobación, en la despenalización total del aborto en Ecuador. En esa línea me parece también importante poder mencionar y destacar ahora mismo en este espacio el rol que los medios de comunicación han tenido o hemos tenido en este proceso. Si entendemos que los medios funcionan como un reflejo de la sociedad, no podemos dejar de decir que jugamos un rol determinante en el momento de visibilizar y reflexionar alrededor de la importancia de garantizarnos derechos sexuales y reproductivos a las mujeres, a las personas gestantes, siendo el derecho al aborto clave. En esa línea, el papel de medios nativos digitales con enfoque de género han logrado marcar una agenda con perspectiva feminista y de derechos
humanos del trabajo de espacios como WAMBRA, como GK, como Plan B, como La Periódica, han sido vitales para expandir las voces de expertas y los testimonios del impacto de las maternidades forzadas. Sin embargo, no es lo único. Desde el periodismo también hemos jugado un rol pedagógico para, a través de la información sostenida en datos y hechos verificables, poder desmontar los mitos y las falacias alrededor de los derechos sexuales y reproductivos, mitos y falacias que muchas veces han servido también para movilizar tristemente a tomadores de decisiones. Lo hemos visto muchísimas veces en los debates en la asamblea, ¿no? Debates que justamente parten de información o de contenidos directamente falsos. Creo que uno de los ejemplos más claros que tengo yo en mi experiencia como periodista y verificadora de datos tiene que ver con un especial que publicamos hacia finales de 2019, junto con la coalición Latam Chequea, que reúne organizaciones de expertas en verificación en Latinoamérica. Y esta pieza periodística básicamente lo que hizo fue reunir y desmentir las desinformaciones más divulgadas sobre la educación sexual integral, o ESI, a escala regional. Es decir, pudimos detectar que a lo largo de la región se replican las mismas mentiras. Una de esas tiene que ver justamente con que la educación sexual integral promueve el aborto, siendo este argumento directamente falso. Periodísticamente hemos podido comprobar también que los principales difusores de estos contenidos falsos son activistas y organizaciones autodenominadas pro vida, autoridades religiosas y las mismas autoridades públicas. En esta línea creo que hemos podido incluso ver cómo en la última campaña presidencial los candidatos a la presidencia hicieron uso de los temas relacionados a derechos sexuales y reproductivos dentro de su campaña para conseguir votos. Y vimos también cómo con el paso de los días tuvieron que ir modificando, si cabe, sus posturas, ¿no? Lo vimos con el actual presidente, cómo cambió de una postura radical a mostrarse respetuoso de la postura de la Corte. En su momento veremos, como bien mencionó Virginia, si esto se mantiene el momento en que él deba vetar la próxima ley. Y en la misma línea de la comunicación es importantísimo destacar que parte de la incidencia fue el desarrollo de las campañas mediáticas. Una de esas, quizá una de las más relevantes, tiene que ver con la campaña regional Niñas No Madres, que se convirtió en un catalizador de este proceso. La preocupación por la violencia sexual y la maternidad forzada creció en Ecuador a raíz de la publicación de vidas robadas y la presión de las organizaciones de mujeres que siguieron llamando la atención sobre el impacto único y severo de la violencia sexual y los embarazos forzados en la salud de las niñas. En ese contexto, la campaña Niñas No Madres visibiliza que hay miles de niñas y de mujeres en esta situación y la indignación movilizó a la juventud como nunca antes, sumando cada vez más voces en todo el país y en las regiones, lo que se ha denominado esta marea verde que vemos que se va tomando diversos países de Latinoamérica. Y como ya lo hemos venido conversando, como ya se ha explicado, este proceso de incidencia a favor de la despenalización del aborto por violación empleó estrategias y acciones diversas. Estas acciones apuntaron a la institucionalidad estatal y a la misión de las entidades responsables de garantizar nuestros derechos sexuales y reproductivos. Justamente lo que Virginia y lo que Ana Cristina apuntaban como la responsabilidad política. Grace, bienvenida. Quisiera poder empezar a hablar contigo justamente de este tema. Grace, desde la política, ¿cuáles fueron esos cambios institucionales que favorecieron la medida de abril pasado? Bienvenida una vez más. Gracias, Desiree. Solo decirte que no he sido presidenta de Flaxo, solo profesora, que creo que me equivoqué ahí, pero, pero solo soy profesora. Y la casualidad es que cuando vine a Canadá me involucré con el Instituto de Salud Reproductiva de acá solamente por voluntaria, para tratar de encontrar salidas y ejemplos y tratar de entender esa institucionalidad que llevó a un país que también fue muy difícil alcanzar ese logro como Canadá y que costó un montón de años y un montón de luchas que no paran y no van a parar en ningún momento.
Entonces, yo creo que mi intervención combina bien con lo que ya dijo Virginia y también Ana Cristina. Retomo lo de Virginia, el hecho fundamental de que es un proceso de largo plazo, que es eminentemente político. Y retomo lo que dijo Ana Cristina en el sentido de que en el camino del infierno está plagado de buenas leyes, y diría no solo de buenas intenciones, y somos campeones de generar leyes muy buenas a veces que no se cumplen. No obstante, en todo este tema de la institucionalidad, lo que sí es frecuente y es un ejemplo que pasa no solo por el tema Ecuador, sino por América Latina, y por eso preparé este pequeño diagrama para explicarlo bien, es que el juego institucional es transnacional. Como bien lo dijiste, Desiree, es un juego en donde entran muchos actores internacionales, religiosos y no religiosos, que en un momento determinado ganan número, así como también el movimiento de mujeres ganó números suficientes en los últimos 10 años como para pasar la despenalización del aborto y para llegar tan cerca en el 2019 y triunfar finalmente en este abril. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los 3 ejes de este juego institucional? El primero y el gran eslabón para nosotras que tratamos de despenalizar el aborto como una cuestión esencial de derechos humanos de las mujeres es el activismo del movimiento de mujeres per se, donde generamos opinión pública, donde hay acción en el territorio y convencemos a cada vez una marea más grande de mujeres y hombres también, jóvenes que quieran cambiar las cosas. Lo que cambió efectivamente en estas elecciones y movió a uno de los candidatos presidenciales, del actual presidente Guillermo Lasso, a dar una opinión de respeto y favorable a la decisión de la Corte Constitucional, con la promesa de, además de hacer cumplir la ley, de respetar el laicismo, es que el tablero electoral cambió radicalmente. ¿Y cómo cambió? El 40% del electorado ecuatoriano tiene ahora menos de 40 años. Y eso es importantísimo para entender por qué también, por ejemplo, el candidato que empezó garantizando el derecho a los derechos sexuales y reproductivos, Yacu Pérez, también obtuvo un porcentaje importante. El tema de los derechos de las mujeres, el tema de la protección al medio ambiente están al centro, en el eje de las prioridades de ese electorado de 40 años. Entonces, ese tablero electoral cambió porque se generaron números suficientes, es decir, conciencias suficientes que presionaron a los candidatos y al candidato a uno de los candidatos finalistas, al menos a garantizar el respeto a lo que estaba pasando con las cortes y a garantizar que desde el Ejecutivo y la Asamblea haya una receptividad a ese nuevo panorama. Ahora, lo que está viviendo y lo que vamos a enfrentar en el futuro precisamente hace parte de ese juego institucional y ese ping-pong legislativo que va a seguir pasando. Yo creo que no es el momento de cantar victoria. Recordemos que tanto en Estados Unidos como en Canadá, pero sobre todo en Estados Unidos, han tratado de usar pequeñas aristas legales en la famosa decisión de Roe versus Wade para generar un boomerang que regresa a Texas a 40 años. Y hay otro fallo que ya mismo se va a discutir en la Corte, que es sobre Mississippi, que puede regresar otros 50 años la decisión o la posibilidad de tener un aborto. Pero yo creo que no estamos entendiendo también que este juego institucional transnacional que tiene las voluntades pro derechos de muchas mujeres también tiene su contraste o el efecto o el espejo institucional en los grupos antiderechos. Y ellos tienen también todos los elementos, tienen un activismo fuerte, tienen fondos transnacionales para presionar el tablero político, y también hay cortes y justicias que están cambiando cada vez más las posibilidades de análisis o las posibilidades de impedir o de impedir el acceso de lo que se considera el derecho humano, que es realmente pensar que la penalización, el aborto, va contra el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal de las mujeres. Ahora,
Yo quería presentar esto porque las 4 patas que no estamos viendo es que el sistema de salud y los profesionales de salud se han convertido en una constituency, en una fuente también de activismo que a veces estamos olvidando. Quiero recordar el caso de septiembre del 2020, donde el veto al Código Orgánico de la Salud también generó ese traspié que se convirtió en lección también para el movimiento de mujeres. Entonces, yo creo que la acción o la mirada hacia el futuro necesariamente pasa por ver esta arista, el Sistema Nacional de Salud no solo como transmisor o implementador de las decisiones de esa nueva ley, sino también como una fuente de nuevos argumentos para tratar de traspapelarla o devolverla inútil. ¿Por qué? Porque tanto en el ejemplo de los Estados Unidos como en el ejemplo de Canadá, cuando se dio la despenalización del aborto en casos de violación, de problemas con el feto y también de problemas con la salud mental de la madre, fue en este sistema de salud donde se pusieron las objeciones y ahora el nuevo argumento ya no es moral necesariamente, ni siquiera religioso, es científico o cientificista, como yo diría, en donde se dice que, bueno, si hay latidos y si se ha registrado que el feto está vivo y que entonces ya no se puede dar paso a un aborto. Y yo creo que eso es el elemento fundamental que tiene que tomar en cuenta el movimiento de mujeres para generar una opinión pública favorable a nivel nacional, pero también una acción en el territorio. Yo creo que el cambio en la institucionalidad del país pasa por generar peso político a través de elecciones, a través de acciones en el territorio donde nuevas generaciones, hombres y mujeres, apoyen y presionen tanto a asambleístas como al Ejecutivo y a los diferentes representantes seccionales que cambien. Y por eso he puesto que la solución es realmente ir a la base. Así es que yo creo que eso contesta parte de la pregunta de lo que cambió. Es el peso electoral que cambia, es la generación que cambia y que quiere nuevas cosas. Pero también tomar en cuenta que esos 4 mismos factores, el factor científico, el factor del movimiento y de la opinión pública, el factor de las cortes y los jueces que están a favor, también se da en el otro lado. También es un juego dentro del concierto antiderechos que también es transnacional y que cada vez tiene mucha fuerza en muchos países. Muchísimas gracias, Grace, por esta explicación tan clara y sobre todo destaco que abre este parangón respecto a lo que está pasando en Ecuador en relación a lo que vemos que está justamente pasando en el resto del continente, es decir, desde Estados Unidos hasta Argentina. Vamos viendo cómo la marea verde avanza por la región, justamente lo que mencionaba hace un ratito. De hecho, el pasado 7 de septiembre, un fallo de la Suprema Corte de México abrió el camino a la despenalización del aborto a escala nacional, pero como ya lo mencionó Grace también, vemos leyes que retroceden, como fue el caso de Texas, donde entró en vigencia legislación que ataca directamente a quienes opten por interrumpir un embarazo después de las 6 semanas de gestación. En ese escenario internacional, Susana, no sé si me estás escuchando, tal vez si estás por aquí. Sí, estoy acá y atenta a toda la Muchísimas gracias, Susana. Justamente en ese escenario, ¿qué ha cambiado durante los últimos años en el avance del derecho al aborto y en las organizaciones defensoras? A ver, yo creo que lo que han planteado acá las colegas que me han antecedido es una clara muestra, por un lado, del proceso de desarrollo que ha tenido el movimiento feminista para llevar cada vez una agenda más clara y comprender efectivamente lo que implica la despenalización o la no criminalización del aborto o el aborto como un derecho humano. Y esto tiene mucho que ver con toda esta cantidad, digamos, de argumentación, pero también de estrategias y de reconocimiento de nuestras propias políticas nacionales, pero también un gran parangón que no debemos olvidar que son la normativa internacional.
esta normativa internacional que también nos ha dado una cobija grande para comprender efectivamente, por un lado, la incorporación de los derechos de las mujeres dentro de nuestras políticas nacionales, pero asimismo que han contribuido también para que nuestros estados tengan una plataforma donde tengan que rendir cuentas. Porque aquí, fíjense, más que, yo estoy de acuerdo, o sea, más que el tema del aborto sí o aborto no, lo que estamos discutiendo es la capacidad y el derecho que tienen las mujeres, las personas en capacidad de gestar, de tomar sus propias decisiones. Y cuando encontramos que esa dificultad lo sufre ese pequeño grupo que tiene la capacidad de gestar. No hay ninguna otra situación en la vida de las personas que se ponga en cuestión la dignidad, la autonomía y el derecho a decidir. Solamente se pone en cuestión en este pequeño grupo de personas. Porque no es cierto que todas las mujeres tengamos capacidad de gestar, ni todas las personas estemos en proceso de gestación. Cada año estamos hablando más o menos de un 10% de las mujeres del país, pero en ellas recae justamente esta condición. Pero ¿qué pasa cuando esa condición además se da en función de la vulnerabilidad? Cuando hay personas que efectivamente es una situación en la cual no quieren estar, pero están. Entonces, es ese marco que creo que tenemos que comenzar a discutir y a entender y a confrontar de una manera más directa, como lo han hecho justamente ahora las compañeras, como lo han hecho México, como lo acaba de hacer. Y efectivamente, ahí no tan solo se ha discutido el tema de aborto, se ha discutido el tema de el derecho de concebido y se ha discutido también el tema de objeción de conciencia. Entonces, sí se trata de un conglomerado de temas que efectivamente nos llevan a entender sobre qué estamos hablando y es esta autonomía reproductiva de las mujeres a que se ha arrebatado a través de las leyes o las prácticas cotidianas, ¿no? Sí, justamente, Susana, ahora que mencionas el tema de que lo que se discute es la capacidad de las personas gestantes sobre la posibilidad de decidir si desean o no continuar con ese proceso. ¿Qué aporta la despenalización del aborto por causales? ¿Se trata de una amenaza, de un riesgo para estrategias como la despenalización total? Yo creo que la despenalización por causales son digamos, son los escenarios que nuestros países nos permiten. O sea, de hecho, todos quisiéramos que empezando que el aborto no sea visto desde los códigos penales, que el aborto sea incorporado como parte integral de la atención a la salud sexual y reproductiva, que no hay por qué dividir, digamos, este otro componente que es fundamental para nuestro estado de bienestar, así como la anticoncepción, así como evitar que ninguna relación sexual tenga condiciones adversas, incluyendo el aborto o el embarazo, perdón, o incluyendo una enfermedad de transmisión sexual. Esto, digamos, de volver a recuperar este sentido integral de la salud es una cuestión importante, pero nuestros marcos legales nos han impuesto a través de un código penal, que es el código de castigo, el de, digamos, el de la criminalización, el de la penalización. El código más extremo se ha colocado justamente al campo del aborto, a pesar que todas las evidencias señalan que nada ha cambiado. Y sí, en nuestros países seguramente tenemos que luchar porque ya lo han señalado mis compañeras que me han antecedido, el aborto no tan solo, o la despenalización del aborto, o una ley, es solamente un punto de partida, pero también abre a toda una necesidad de discutir de una manera mucho más profunda. Y probablemente muchos países como los nuestros, como el caso de Perú, por ejemplo, necesiten las causales para justamente ir abriendo lo que son décadas de una tradición criminalizadora del aborto. Y bueno, en ese ejercicio estamos. O sea, creo que lo que hemos avanzado en los 10 o 15 últimos años supera totalmente el periodo anterior. Por lo tanto, también estamos ante un nuevo proceso de reforma
que ya en América Latina aparece de una manera más firme, y eso tiene que ver mucho porque el derecho está de nuestro lado, la ley está de nuestros lados y la ciencia también está de nuestro lado. Susana, quiero terminar con esta pregunta. Si bien vemos que por un lado avanza la discusión y la aprobación de legislación que al final del día busca garantizar nuestros derechos sexuales y reproductivos, también vemos retrocesos por otro lado. O sea, lo estamos viendo ahora mismo con Estados Unidos, que tenía quizá una de las leyes más amplias en tema de despenalización. Estamos viendo lo que ocurre en Centroamérica, donde todavía se mantienen vigentes y se defienden legislaciones sumamente brutales, por decirlo menos, o sea, que directamente atacan la vida de las mujeres que deciden o no interrumpir un embarazo, o sea, con cuestiones de emergencias obstétricas. Pero también vemos lo que está pasando en México, lo que está pasando en Ecuador, lo que pasó a final del año pasado en Argentina. ¿Cómo entender esto? O sea, ¿cómo entender justamente que por un lado se camina muchísimo y por el otro se empieza a retroceder un montón también? Sí, yo creo que es un proceso complejo, nos está tocando vivir situaciones muy complicadas y difíciles, y que tienen que ver básicamente con, creo yo, con dos temas. Por un lado, con los derechos que las mujeres hemos ido logrando en los últimos años para vivir en condiciones de igualdad, pero también tiene que ver mucho con la fragilidad de nuestras democracias. Y entonces que eso sí nos ha golpeado de una manera tremenda, y eso no pasa por muchas cosas, pasa desde la propia debilidad de nuestros partidos. Creo que en la última década hemos sido uno de los continentes más azotados por la corrupción, por ejemplo, o donde más se ha debilitado el sistema, los sistemas partidarios, los sistemas políticos. Y entonces eso sí nos ha generado grandes retrocesos, porque sí, yo sí reconozco que vivimos en una tensión donde, así como hay una agenda de avanzada, de reconocimiento del derecho de las personas a la igualdad, hay también una agenda de retroceso que perpetúa la desigualdad, que perpetúa las tradiciones, y que además va generando estas enormes desigualdades porque también ha sido favorable a ciertos grupos. Entonces ahora nos encontramos también en un escenario sumamente interesante. Nosotros antes veíamos al norte como el centro, digamos, de avance de los derechos de las personas, de los individuos, las mujeres, los hombres, las personas, y ahora más bien de pronto América del Sur se está convirtiendo en una zona también donde se están dando estas disputas. Y en estas disputas sí lamento reconocer que los países con democracias más frágiles, donde los autoritarismos han, digamos, se han asentado, pero además donde las corrientes religiosas, creo que no hay que negar la fuerza que han logrado los grupos religiosos para insertarse en el tejido partidario y en el campo de las decisiones, es que estamos pasando una cara factura, y especialmente para las mujeres más vulnerables. Y Centroamérica creo que es un ejemplo muy, muy duro, junto con estas democracias muy débiles, este aplastamiento que hay sobre los movimientos y organizaciones en general, también una persecución a las organizaciones feministas que están buscando estos temas de justicia. Entonces, sí, de hecho, América Latina es un lugar de grandes confrontaciones. Argentina, con este mensaje y además esta aplicación inmediata de la ley, por ejemplo, casi a nivel nacional, no toda Argentina, pero por lo menos gran parte, con un sistema sanitario sumamente comprometido, pero a su vez también con países donde se castiga el aborto como si se tratase de asesinatos, o inclusive se castigan las complicaciones obstétricas, que ya resulta, digamos, en extremo un tema de injusticia, ¿no? Muchísimas gracias, Susana, por darnos este repaso de lo que está sucediendo ahora mismo en la región, que es el escenario en donde estamos adentrándonos ya como país
que empieza a dar sus primeros pasos. Quisiera pedirles a todas que prendan su cámara y podamos intercambiar ahora mismo un par de preguntas antes de cerrar y concluir este espacio. Recordarles a quienes están con nosotros que estamos justamente hablando del camino que ha recorrido Ecuador en su lucha para despenalizar el aborto por violación, que finalmente se concretó el pasado abril de 2021. Sin embargo, todas ustedes o la mayoría coincidió en la amenaza que representan todavía los movimientos antiderechos y la incidencia que también tienen en el momento de legislar o de gobernar. En esa línea, quisiera preguntarles a todas, quien se sienta cómoda puede responder, y una vez que terminen de responder, si alguien quiere acotar, puede hacerlo con absoluta libertad. Yo quisiera preguntarles, ¿cómo hacer frente justamente a este movimiento antiderechos? Lo que pasa en Texas, en Estados Unidos, es un reflejo de lo que puede pasar en el mundo. ¿Cómo estar preparadas para posibles intentos de retroceso? Yo creo que, si me lo permites, por ejemplo, Brasil para nosotros es un ejemplo muy cercano de lo que justamente puede transformar el acceso y la política, ¿no? Y lamentablemente en Brasil, siendo para muchos de nosotras un espacio de inspiración y de libertad y de movimiento sanitario muy sólido, en este momento es más bien uno de los países que están enfrentando un serísimo retroceso, especialmente en el acceso al aborto. Y allí, de hecho, el rol que tienen las organizaciones, el movimiento feminista y sobre todo los partidos y las organizaciones políticas que están defendiendo la democracia tienen una enorme responsabilidad. No es sencillo, a veces se carga, digamos, sobre un pequeño sector, pero creo que esto es un proceso en el cual la lucha es muy dura y vamos a tener que seguirle dando y seguir trabajando con evidencia, seguir trabajando de manera articulada, como se ha planteado en este espacio, y sobre todo creo que eso hemos aprendido en los últimos años, a trabajar de manera articulada para que justamente podamos desarrollar cambios y sostener aquellas victorias que hemos logrado a lo largo de tantos años. Grace, tú querías mencionar yo algo. quería decir algo porque me parece que es momento de adelantarnos a la estrategia del otro lado de antiderechos. Y viendo lo que pasó en Estados Unidos, yo creo que es muy claro una cosa, esto no cesa, es decir, es una lucha constante, aun cuando pase la ley, aun cuando llegue sin veto, siempre habrá alguna regulación en algún ministerio o provincias enteras que no quieran aplicarla o que pongan paneles médicos y jueces a decidir si una mujer víctima de un aborto, de una violación puede abortar o no, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la lección, son dos lecciones que podemos aprender de todo, de lo que pasó en Texas, de lo que va a pasar en Mississippi y otros estados. La una es generar números, es decir, tratar de que todas las organizaciones sociales no solo hablen a la opinión pública o a las redes sociales, sino también peinen territorio, es decir, vayan a colegios, que haya voluntarias y voluntarios que hablen sobre este tema abiertamente, desestigmatizar el tema del aborto. Ya se ha movido toda la estrategia internacional hacia el tema, por eso puse el tema médico, es decir, es científicamente comprobado que esto es un asesinato porque tienen vida, corazón, etcétera, etcétera. Y eso impresiona a muchas personas, peor aún si tienen un púlpito sábado, domingo, lunes o viernes, todas las semanas que el movimiento de mujeres no alcanza a tener. Entonces, la única opción es tratar de consolidar voluntariados, hablar, ir a colegios, hacer charlas en colegios y escuelas públicas, privadas, fiscomisionales, etcétera, etcétera. Es decir, tratar de peinar territorio en todo lo que sea posible, no solo en el espacio público nacional, mediático, sino también en donde... Grace, ¿se nos fue? Mm. Sí.
Virginia. Sí, para aportar, yo creo que hay que fortalecer un movimiento que ya existe, creo yo, en todos los países y existe en el Ecuador, que es diverso. Importa, es decir, poner el escenario, el tema de las mujeres, los... Grace, estamos con problemas en tu conexión. Vamos a darle paso a Virginia. Ok. Es corto, solamente, porque creo que cada intervención va sumando. A mí me parece que es súper importante reconocer que en cada país hay un movimiento de resistencia local, que hay un movimiento de mujeres que, más allá de plantear lo que ya dijo Grace, está ya trabajando en el territorio con información, con acompañamiento, y en el Ecuador eso ha sido visible desde hace más de 25 años, que se vive y se presentan y están ahí mujeres que están acompañando, mujeres que están informando, mujeres que están resistiendo y en la práctica cotidiana están cambiando el imaginario de que el aborto es ilegal, puede ser ilegal, pero éticamente es ético. Y yo creo que eso hay que recuperar, eso hay que fortalecer, porque solamente viendo eso y fortaleciendo eso, que ya existe en el Ecuador, ya existió desde hace mucho tiempo, pues y existe en otros países, obviamente, se va también a abonar, a aportar para que se despenalice socialmente y se logre ir a pulso rompiendo esa gran piedra que es el tema de los antiderechos, porque realmente va a llegar un momento en que eso sea ley, va a ser ley, y ya es ley desde muchas circunstancias, ¿no? Desde muchas miradas, digamos. Pero claro, nos hace falta el formalismo de que tiene que ser ley sacándolo del Código Penal, y que ese es un objetivo súper importante, pero fortalecer lo que hay y en el territorio, desde las organizaciones que están acompañando, que ya lo han hecho desde hace muchísimos años, pues eso yo creo que es muy importante fortalecer y reconocer. Finalmente, me parecería importante también saber, y igual lanzo la pregunta, ¿cuál es la situación actual para acceder a un aborto en Ecuador? Es decir, una vez que la Corte se pronunció, pero todavía la ley está en discusión, se está diseñando, ¿a qué se someten ahora mismo las víctimas de violencia sexual que deciden interrumpir el proceso de embarazo? Ana. Muchas gracias, Desiree. Yo quisiera decir que, bueno, la sentencia nos ha dicho que es de inmediata y directa aplicación, lo cual quiere decir que efectivamente las mujeres ya pueden recibir servicios de salud desde el día 1, ¿no? Contarles que nosotras hemos venido acompañando ya a varias mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, y niñas también, y personas con posibilidad de abortar en las demandas de aborto por violación. En general es un proceso administrativo muy sencillo. Lo que hay que hacer es solicitar en el hospital la posibilidad de acceder a un aborto por violación. Eso se puede hacer por sí mismas, o en caso de que requieras apoyo, puedes acudir a varias organizaciones de la sociedad civil que estamos haciendo acompañamientos, entre ellas nosotras, Surcuna Ecuador o CEPAN Guayaquil. Y lo que hacemos es hacer esta solicitud. Con esta solicitud el hospital llama a la mujer alrededor de 2 días, hace los exámenes pertinentes y posteriormente resuelve el procedimiento antes de los 6 días, ¿no? Creo que eso es súper importante señalarlo, porque es una obligación del Ministerio garantizar el acceso al servicio. Hasta el momento lo ha estado haciendo. Las últimas 2 semanas yo creo que han habido más problemas en el acceso, justamente porque se han generado debates alrededor de si la sentencia es o no es aplicable. Y creo que hay que aclarar tanto a las mujeres como a los profesionales de la salud, como a las instituciones estatales, que una sentencia constitucional no se puede incumplir y que todos tienen que cumplir, ¿no? Hemos estado trabajando también en capacitar a los profesionales de salud para que puedan entender esto y para que se siga garantizando el acceso a las mujeres. Entonces, yo lo que les diría a las mujeres que busquen acceder a un aborto legal por violación es que lo demanden, lo soliciten, y si se los niegan o no pueden acceder, busquen apoyo en las organizaciones sociales que trabajamos el tema, que podemos acompañarlas también.
Muchísimas gracias, Ana Cristina, por la información que nos acabas de ofrecer. No sé si es que alguien más quiere hacer alguna acotación al respecto o podemos ir cerrando este espacio. ¿No? Tenemos una pregunta de Miguel Torres. Él nos dice, en términos de comunicación y periodismo, ¿cuáles han sido los cambios, logros y retrocesos en la cobertura de los casos de aborto y del movimiento por la despenalización, ya sea en términos de información, de metodología o de lenguaje? Aquí me voy a permitir solo adelantar un poco, pero sí me gustaría también que alguna vocera de la organización civil pueda dar también su percepción de cómo el periodismo o no ha acompañado el proceso. Como periodista, yo puedo partir diciendo que ahora se habla del tema. O sea, desde los últimos años, ahora el tema del derecho al aborto está dentro de la agenda de medios tanto tradicionales como medios nativos digitales. Siento que sin duda la investigación Vidas Robadas marca un hito en las narrativas porque, como bien mencionó Virginia, es este documento el que visibiliza la brutalidad en números de lo que se vive en Ecuador. Hablar de que al menos 2.000 niñas paren fruto de su violador anualmente es una dimensión de una realidad de la que no se hablaba. Y después tenemos también el tema de la judicialización de estas personas y de ese lado siento que Surcuna ha hecho un trabajo sumamente interesante que también hemos podido visibilizar desde el periodismo. Aquí se ha dicho que las mujeres no van presas por abortar, pero hemos visto a través de las organizaciones de la sociedad civil que así se judicializa y que las mujeres sí han sido penalizadas. En esa línea siento que el periodismo ha ido evolucionando, acompañando el proceso y siento que uno de los aspectos más relevantes tiene que ver ahora mismo con hablar desde la evidencia, ¿no? Ahí los procesos de lo que se llama ahora mismo fact-checking o verificación de datos han sido vitales para desmentir los discursos de los tomadores de decisiones, que nosotros como periodistas podamos cuestionar lo que se dice desde la Asamblea, lo que se ha dicho desde los presidentes de los últimos años ha sido determinante, sobre todo partiendo de que este tipo de insumos permite a la ciudadanía tomar decisiones. Ahora mismo las mujeres que acceden a este tipo de información saben que el momento en que deciden interrumpir en un embarazo están ejerciendo un derecho, ¿no? Es un derecho humano, básicamente. Paulina, voy contigo y luego contigo, Ana Cristina, para concluir. Gracias. Sobre esta última pregunta, solamente tres cosas. Lo primero es que en esta coyuntura vimos cómo el tema pasó de tener un espacio en los medios de comunicación relacionado con notas de Crónica Roja a situarse en otro espacio de discusión, en las páginas de tratamiento de política, de discusión pública. Creo que eso fue como gran salto y empezar a entender que, por ejemplo, los derechos humanos están alrededor de este tema, que la salud está alrededor de este tema. Entonces, creo que ese ha sido como un gran salto en este momento. Lo otro es que también se han empezado a contar historias, aunque este es un campo que todavía se puede desarrollar mucho más, pero también recuperar como las historias de vida de las mujeres, de adolescentes, de niñas que han enfrentado esta situación, creo que también es central para también como ponerse en los zapatos y tratar de entender más allá del prejuicio y más allá del tema. Entonces creo que han habido unos pasos muy importantes y creo que también responde a una nueva generación de periodistas que están incorporando este enfoque de derechos humanos en su tratamiento informativo. Ana Cristina. Gracias, Desiree. Yo quería decir también que yo creo que sí ha habido un cambio muy grande en el periodismo en Ecuador. Dentro de mi tesis de pregrado, que fue entregada en el año 2010, justamente a propósito de la Asamblea Constituyente, nosotras hicimos como una recopilación de los principales titulares. Y creo que eso, si lo hacemos ahora, va a mostrarnos una tónica absolutamente distinta. El periodismo mira los temas de mujeres, los temas de aborto de una forma absolutamente distinta a la que lo hacía hace 11 años. Y creo que eso implica un crecimiento cualitativo muy importante, porque ahora hay enfoque de género, muchos de los titulares ya no son revictimizantes, aun cuando hay algunos periódicos que mantienen esta tónica inadecuada, y creo que cada vez hay un periodismo de investigación mucho más fuerte y un periodismo mucho más serio también,
en el tratamiento de estos casos y de estos relatos, ¿no? Que tiene que ver no únicamente con sus posturas personales, sino con investigación real y con plantear este como un tema de derechos humanos. Y eso quería decirlo también. Yo creo que ha habido un cambio absoluto en la forma de tratamiento desde el periodismo, el tema de aborto, pero también desde los periodistas a quienes somos activistas. Y eso también lo quiero decir porque yo soy vocera muchísimos años de distintas iniciativas y antes era muy violento el trato contra nosotras. Creo que ahora hemos avanzado también en ese sentido y logramos tener un periodismo que genera efectivamente nuevas voces y que además constituye nuevos relatos frente a estos temas. No, yo solo Grace, iba a ¿tú querías decir que, algo? sí, yo solo iba a decir que en verdad fue una verdadera revolución la que pasó estos últimos 10 años en periodismo, cobertura y demás. Cuando yo empecé era la única editorialista en Diario El Comercio Mujer y a mí me parecía normal, era muy joven yo, y empecé a escribir estos temas y no había nadie más y Sepan a veces me decía que ponga algo, pero ni siquiera el tema de educación sexual era como libre hablar y apenas yo escribía algo me caían 5 instituciones religiosas a decir que cómo estoy hablando de esos temas. Entonces es una verdadera revolución estos últimos solamente 10 años, hasta para hablar del tema del aborto. Hace 20 acaso ni siquiera había como hablar de sin que a uno le sancionen moralmente o haya cartas horribles y amenazas sobre el tema de salud reproductiva en general. Entonces, yo creo que ese sí es un logro fundamental y revolucionario que ha tenido el Ecuador, realmente. Y tengo solo una última pregunta del público, esta es bien puntual. ¿Cuánto tiempo llevaba siendo penalizado el aborto en el Ecuador? ¿Desde cuándo empezó a constar la penalización en la norma? Nos pregunta Tatiana. Desde 1938, creo. Como 82 años. Más o menos en América Latina son a finales de 1920, casi todos los países comienzan a, digamos, a legislar con algunas, a incorporar la criminalidad y a incorporar algunas causales de dispensa o de consideración. En el Perú también ocurre más o menos en un periodo, 1924, por ejemplo. Argentina, Perú, más o menos en ese mismo tiempo. Gracias, Susana. Gracias, Virginia, por esa precisión. Y bueno, quiero agradecerles a todas por esta hora y media de conversación. Siempre se puede hablar muchísimo más de este tema que nos da todavía para tanto. Pero bueno, hemos cumplido con este tiempo. Quiero agradecer a Virginia Gómez de la Torre, a Susana Chávez, a Paulina Ponce, a Ana Cristina Vera y a Grace Jaramillo por haberse conectado con nosotras. Quiero recordarles que pueden acceder a la sistematización, a ESLEI, este documento que recopila los hitos del proceso de lucha para alcanzar la despenalización del aborto por violación en Ecuador a través del sitio web de plannedparenthood.org. Y también, si no estoy mal y me confirman esto, Paulina, vamos a poder difundirlo en redes sociales para quienes quieran poder revisarlo. Este es un documento sumamente minucioso que recopila etapa por etapa el nivel de incidencia de cada uno de los actores en el proceso de despenalización. Sin más, me despido. Muchísimas gracias nuevamente a todos y como lo mencioné hace un ratito, vamos a estar vigilantes del trabajo que tiene ahora mismo en sus manos la Asamblea y vamos a estar vigilantes también desde el periodismo del rol que tendrá como colegislador Guillermo Lasso en los próximos meses para garantizarnos a las mujeres el acceso a aborto en casos de violación. Muchísimas gracias a todas y buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.